Bien, lo primero que vamos a hacer el día de ahora es configurar nuestro editor de texto para poder empezar a trabajar con la parte de la aplicación de PHP. ¿Ok? En este caso, el editor de texto que vamos a utilizar es Visual Studio Code. Vean, si utilizáramos ahorita tal como lo tenemos en el servidor y estamos haciendo los procesos como lo teníamos antes utilizando el comando nano, pues tendríamos que estar dentro de la consola escribiendo nano. Y ustedes saben de que no es tan amigable el estar utilizando ese editor. Ahora, si vamos a utilizar nuestro editor de texto Visual Studio Code, una de las formas en las cuales nosotros vamos a poder, en este caso, actualizar archivos en el servidor es que creemos una carpeta en nuestra máquina virtual, en nuestra máquina anfitrión. En mis documentos, por ejemplo, creemos una carpeta que se llame proyecto, por decirles algo, y estemos guardando ahí los archivos. Posteriormente, a través de SSH los subamos al servidor. Eso es lo que el otro proceso que haríamos. El otro proceso que podríamos utilizar es utilizar Git. En el caso de usar Git, nosotros podríamos tener localmente guardado nuestro repositorio, utilizamos una herramienta que se llama Git y de manera remota estaríamos realizando también el lado del servidor. Pero pues en ese momento no vamos a aprender ni Git, ni tampoco vamos a estar subiendo archivo por archivo al servidor, porque eso va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar nuestro editor de texto, que en este caso es Visual Studio Code, para que podamos subir, para que podamos trabajar en archivos directamente en el servidor. Es como que si tuviéramos instalado Visual Studio Code en el servidor y desde ahí estuviéramos digitando o modificando los archivos. Eso va a hacer que en alguna medida sea mucho más fácil el proceso de edición de nuestros códigos. Entonces, si ya tienen Visual Studio Code todos. ¿Sí? Bien, entonces abramos Visual Studio Code. Bien, ahora que ya tenemos Visual Studio Code abierto, lo que vamos a hacer ahora es instalarnos una extensión. Esa extensión nos va a servir para podernos vincular directamente con la parte del servidor, para que podamos trabajar directamente en el servidor. Para instalar las extensiones, nos vamos a ir a esta parte de acá y aquí van a buscar una extensión que se llama Remote SSH de Microsoft. Ahí por lo general les aparece la primera que está dentro del Visual Studio Code. Le van a hacer clic y en mi caso ya está instalada. Lo que tienen que hacer ustedes es darle instalar. Solo seleccionen la primera y le dan instalar. ¿Las tres? ¿Perdón? ¿Las tres? Las tres instaló. Espectacular. Bien, eso es rápido, creo. Rápido se los instala. Si ya lo tienen instalado, ahora el siguiente paso es establecer la conexión directamente con el lado del servidor. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, es como que nosotros entráramos al servidor y estuviéramos editando directamente los archivos en el lado del servidor. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, para eso sirve esta extensión que se llama Remote SSH. Bien, si ya lo tienen instalado, van a notar que en esta esquina de acá les va a aparecer en la esquina inferior izquierda, les va a aparecer dos símbolos, uno de mayor y menor, uno de signo de mayor que y otro de menor que.
Si les aparece así, en la esquina inferior izquierda, le hacen un clic y les va a mostrar esa ventana. Ahí vamos a utilizar la IP que tiene su servidor, pero primero lo que tenemos que hacer es configurar la conexión. Entonces aquí hay varias opciones. La que vamos a utilizar en este momento es la que dice Connect Current Windows Host. La que dice Connect Current Windows to Host. A esa le hacemos clic. Y acá nos va a aparecer, en mi caso ya me aparecen todas las conexiones que yo he estado usando, pero si se van a la parte de abajo, aparece una opción que dice agregar New SSH Host. Se mueven a la parte inferior y ahí dice agregar New SSH Host. Ahí le hacen un clic y les va a mostrar ahora una ventana donde ustedes van a digitar la conexión tal cual lo harían desde la terminal. Como nosotros nos vamos a conectar directamente a la parte de la computadora, entonces le ponemos SSH católica arroba y su IP sería 192.168. En el caso de la mía es la 56, entonces lo pongo a 56.8. En el caso de ustedes tiene que ser la IP que se le asignó a su computadora. Vean la IP de su máquina, no es exactamente la misma IP que yo tengo, así que tienen que colocar la IP de su máquina. Bien, ¿ya lo colocaron? Cuando le dan Enter, lo que nos va a pedir ahora es a qué archivo de configuración vamos a agregar esa conexión. Hay dos archivos, uno que es el global y otro que es el por usuario. Lo vamos a hacer al archivo que es por usuario. Entonces seleccionan la primera opción, en mi caso ahí aparece el usuario que yo tengo creado. Le voy a dar a la primera opción. Y luego en la parte de abajo, si lo hicieron bien, por aquí les va a aparecer la opción que dice conectar. Le dan conectar. Y eso va a establecer una conexión y le va a pedir la contraseña. Pónganle la contraseña. Me tiró una parte donde dice Windows Mac OS. Ah, sí, pónganle Linux. Y la contraseña. Si se logra conectar, si logra establecer conexión, por acá le va a aparecer la IP de la conexión conectada. Abriendo remoto, configurando la IP. No me pareció solamente No, si le dio otra cosa.
Bien, les tiene que aparecer acá la IP. Si ya les conectó, ¿les apareció? Descargando. Ya está descargando. Ok, esto tiene que descargar unos paquetes en el lado del servidor, así que vamos a esperar a ver si conecta. Eso es para la conexión con el teclado. Sí. Ahí les está apareciendo Download Visual Studio Code, entonces hay que esperar a que descargue todos esos archivos y establezca la conexión. Sí, ya conectó. No, pero esa es la conexión. Ay, que ahorita por cargo. ¿Y por qué no le va a salir? Porque está con el wireless de aquí, con el wifi de aquí. Ahorita la ponemos. Déjenme ver si lo logro conectar de nuevo. No, no. Bien. Aquí les debe de aparecer en esta esquina SSH y la IP. ¿No les aparece así? Si está así es porque ya conectó. Si no, hay que esperar a que descargue el paquete. Entonces ahora que ya conectó y ya descargó, pues el siguiente paso es abrir la carpeta cuando vamos a trabajar. Digamos, Digamos. cuando nosotros cerremos ya sesión, ¿cómo volveríamos a entrar? De la misma manera que ingresamos. Ya lo vamos a ver. Si en el caso cerrara la conexión, bueno, voy a cerrar la mía. Si en el caso cerrara la conexión, vamos a abrir Visual Studio Code. Le vuelven a dar clic a las flechitas y cuando le den Connect Current Windows Host, la diferencia es que ahora ya les va a aparecer la IP acá. ¿Okay? Entonces solamente le tienen que dar clic a la IP. A no ser que la IP cambie, entonces sí tienen que volver a establecer la conexión. Si la IP cambia, tienen que volver a hacer los pasos de nuevo. Pero si no cambia, solamente con darle clic a esa opción les va a volver a conectar. ¿Okay? Bien, ahora que ya conectamos, vamos a abrir la carpeta. Entonces nos venimos a esta parte de acá y le damos a la opción que dice Open Folder. Le den a la opción que dice Open Folder. Pregunto, ¿cuál es la carpeta donde trabajamos con Apache? No, la carpeta de Apache. ¿Está dónde? ¿Antes de www? No. Esa se la tienen que saber de memoria. Tiene que ser dentro de bar, diagonal www, diagonal HTML. Entonces eso es lo que van a digitar ahí hoy. Van a ponerle diagonal bar, diagonal www, diagonal HTML. Y ahí solo le dan OK. Y si les hace esta pregunta, si confían en la carpeta, le ponen yes. Y ya tenemos abiertos los archivos que están en el lado del servidor. La contraseña, Vuelvan a colocar. Y le vuelven a pedir la contraseña, vuelven a colocar. Creo que saturamos. Si confío en los autores. ¿Perdón? Aquí me sale que si confío en los autores. Sí, pero le ponen que sí. La carpeta es diagonal bar, diagonal www, diagonal HTML. Ajá, ok. Permíteme que le falle una. Bueno, eso es. Ya lo tengo y estamos revisando.
Ok. Ya que tenemos la carpeta creada, si se dan cuenta, aquí están los archivos que trabajamos en las clases pasadas. Ahí está el Hola Mundo, el Info, Saludar, el index.html, que son los archivos que creamos en la clase pasada. Ya nos encontramos dentro de la carpeta. Entonces ahora nosotros ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ir separando cada uno de los archivos con los cuales vamos a estar trabajando, vamos a crear una carpeta. Aquí está el botoncito que dice New Folder. Le hacen clic al botoncito que dice New Folder y le ponen clase 1. Le dan clic al botoncito que dice New Folder y le ponen clase 1. ¿Crear la carpeta? Vale, tiene problemas de permiso. Váyase a Instituto de Estudio Pro. Váyase al menú. A donde dice termina. Y póngale cd.pro. Paso CH sudo. ¿Crear la carpeta? Sí. Bien, si ya crearon la carpeta, pues ahora vamos a empezar a trabajar directamente en esa carpeta. Ahí vamos a empezar a digitar cada uno de los archivos con los cuales vamos a trabajar el día de ahora. Todo eso que acabamos de hacer por el momento solamente nos sirve para podernos conectar a SSH, para que desde ahí podamos, en ese caso, podamos conectarnos al servidor y podamos editar los archivos. Ya no necesitamos utilizar Nano, sino que ahora vamos a utilizar el editor de texto y es como que si tuviéramos Visual Studio Code instalado en el servidor y trabajamos directamente en el servidor. ¿Se acuerdan que el siglo pasado creábamos una carpeta y esa carpeta ya la utilizábamos como proyecto? Aquí tendríamos que haber creado esa carpeta y posteriormente tendríamos que haberla subido al servidor a través de SSH. O sea, tendríamos que pasar el proceso de subir los archivos. Pero como estamos trabajando con un servidor como tal, podemos utilizar el protocolo SSH y valernos de esa opción. Ahora, cuando ya estés trabajando en proyectos reales, es mejor tener una copia en su máquina. Porque en el caso de si el servidor falla, por ejemplo, imagínense que el disco duro del servidor se daña, entonces ahí se va a ir toda la copia original. Por eso es mejor tener una copia en mi computadora y posteriormente tener una copia en el lado del servidor. Si alguno de los dos falla, pues yo puedo acceder a cualquiera de esas copias. Bien, ahora que ya tenemos creada la carpeta, vamos a empezar a crearnos nuestro... ¿Perdón? En el entorno que estamos aprendiendo no puede suceder ese error. Que se dañe el disco. Sí, puede suceder. Se puede dañar el disco, se puede dañar la máquina virtual, por ejemplo, por algún comando que instalemos, algún paquete que instalemos, o alguna cosa que suceda con VirtualBox puede dañar la máquina virtual. Y hay bueno, no sé,
después descargar esos archivos en su computadora, porque eso va a llegar a suceder. Cuando ustedes les digan que van a hacer un examen, por ejemplo, y me lo tienen que enviar, los archivos fuentes me los tienen que enviar me los tienen que enviar a la plataforma. Entonces aquí le pueden hacer clic derecho y por acá hay una opción que dice ahí dice download. Entonces ahí pueden ir descargando los archivos y ahí los descargan del servidor a su máquina local. Entonces cuando le dan download, ya ustedes le dicen en qué carpeta quieren guardar esos archivos y ya quedan almacenados directamente en la carpeta. Bien, ahora que ya tenemos creada la clase 1, le vamos a dar en clase 1 y nos vamos a crear nuestro primer archivo. Le hacen clic al botoncito para crear archivo y el archivo que nos vamos a crear, con el cual vamos a trabajar el día de hoy, se va a llamar ejemplo.php. Le vamos a poner ejemplo.php. Todo lo que hagamos ahorita ya se va a estar guardando en el servidor. Esa es la ventaja. Toda la información que hagamos en ese momento se va a ir a guardar directamente al lado del servidor. Así que ya no tenemos que nosotros ir a revisarlo, sino que todo está almacenado ahí. Otra cosa interesante que tiene este proceso de Visual Studio Code es que, por ejemplo, la terminal ya no la tengo que abrir desde PowerShell. Si ustedes le dan clic acá, háganle clic en el menú View y se van a la opción que dice Terminal, se van a dar cuenta que aquí les abre una terminal y en esa terminal ya están ubicados en la carpeta bar, www.html y desde ella pueden trabajar. Entonces ya no tengo que estar activando PowerShell, lo puedo hacer directamente desde la parte de la carpeta. En este caso, por el momento, no vamos a ocupar la terminal, así que lo puedo cerrar acá. Le damos clic en la X y empezamos a trabajar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir código HTML. Entonces le voy a poner HTML5. Escriban HTML y le va a aparecer por ahí HTML5 2.5. Ahí le dan Enter. Y eso les va a colocar el archivo completito con el cual vamos a empezar a trabajar el día de ahora. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues esto ya para ustedes es reconocido. Vamos a cambiar el título y le vamos a poner por acá. Hoy vamos a hablar acerca de las características del lenguaje de programación del lenguaje PHP. Le vamos a poner. Y por acá vamos a poner un H1. Y en ese H1 le vamos a poner bienvenidos. Bien, yo les mencionaba en la clase anterior que para poder digitar código PHP, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar las etiquetas de PHP. O sea, eso para la máquina, aunque el archivo es .php, este código que acabamos de digitar es código HTML y lo interpreta como tal. O sea, cuando lo recupera, lo envía con el mismo formato que nosotros hemos digitado. Pero si yo quiero ejecutar código PHP, les decía en la clase anterior que lo que tenemos que hacer es colocar el signo de menor que, el signo de pregunta y la palabra PHP. Con eso le indicamos, en este caso al servidor, en ese espacio, a partir de ahí, vamos a crear o vamos a digitar código PHP. Entonces, en esta parte de acá, cerramos con el signo de pregunta y el signo de mayor que, y todo lo que coloquemos en esas etiquetas corresponde al código PHP. ¿Qué vamos a poner en ese código PHP? Bueno, pongamos un eco, ya lo hemos estado utilizando varias veces, y le vamos a poner acá con un H2, le vamos a poner este es un mensaje en PHP. Y cerramos la etiqueta PHP. Recuérdense siempre que todas las líneas que vayamos a utilizar terminen con un coma. Si no, ese para nosotros va a ser un error.
Con eso lo guardamos. Y ya nos podemos venir a la parte del navegador para poder revisar ese archivo. Nos vamos al navegador. Y en el navegador vamos a ponerle 192, 168, 56.8, diagonal clase 1. Y les va a aparecer eso. En el navegador tienen que colocar su IP, diagonal clase 1, y ya les va a aparecer esa opción. Y eso significa que en el servidor ya tenemos un archivo que se llama ejemplo.php. Le hacemos clic a ejemplo.php, ya nos aparece el mensaje. ¿Okay? Bienvenidos, ese es un mensaje en PHP. Ese es simplemente un código, si se dan cuenta, hemos digitado la palabra echo, sin embargo la palabra echo no se muestra, o solamente se muestra la parte del mensaje del código que nosotros estamos utilizando. Si queremos, en esa parte de abajo puedo colocar otra vez un párrafo. Ahí ponemos un párrafo. ¿Se acuerdan que aquí utilizábamos la palabra lorem? Puedo poner la palabra lorem para poner un texto adicional. Solo escriban lorem y le dan enter. Si lo guardamos y vamos a la parte del navegador, van a notar que en el navegador ya aparece el mensaje en la parte de abajo, justamente que nosotros acabamos de digitar. Y después del párrafo, en esta parte de acá, puedo escribir otra vez código. Puedo escribir código PHP y en ese colocar, por ejemplo, un echo y decirle este es el final del documento, por ejemplo. No le escribió la carpeta. ¿Cómo era para ponerle un navegador? Era la IP. Y diagonal clase 1. Sí, está más que nada. No le da. Ah, bueno, vaya a ser aquí. Aquí. Ahora enter. Y escriban ese. Sudo. Espacio. CHO.
Bien, con esto ya tenemos el mensaje final. Dice, este es el mensaje final del documento. Si lo guardamos y nos venimos hacia acá e intentamos actualizar, vean, ya aparece el mensaje. La idea es de que nosotros dentro del código podemos ir incrustando PHP. Si se dan cuenta, no importa en qué lugar, solo necesito abrir estas etiquetas y con eso yo le digo al compilador que lo que voy a escribir ahí es código PHP y ese es el que voy a ejecutar. Se puede hacer al principio del documento, puede ser al final, puede ser en cualquier parte. En cualquier parte donde nosotros coloquemos esa estructura, en ese lugar podemos escribir código PHP. Y ese es una de las críticas más grandes que tiene el lenguaje, porque estamos digamos, mezclando HTML y PHP. Si se dan cuenta, aquí tenemos HTML, aquí tenemos PHP, otra vez HTML, otra vez PHP. Entonces, esa mezcla de tener digamos, intercalados los diferentes lenguajes es lo que critican que puede causar un desorden. Más adelante nosotros vamos a aprender a través de ciertas técnicas, vamos a aprender a separar esto. Vamos a aprender a separar todo lo que es código HTML y todo lo que es código PHP. Pero al final que nos muestre una sola pantalla. O sea, el resultado va a ser siempre el mismo, pero a través de ciertas técnicas nosotros vamos a tratar de que lo que sea código PHP esté en un archivo y lo que sea código HTML se encuentre en otro archivo y no tengamos que estar mezclando una cosa con otra. Entonces esa va a ser la idea principal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento tenemos que aprender cómo funciona el lenguaje para que sepamos dominar lo que nos hace falta al final. Lo primero que vamos a ver son los comentarios. Para colocar comentarios en PHP podemos utilizar el más simple, el de una sola línea. Este que le decimos, este es un comentario. Saben que los comentarios son texto que colocamos de información de nuestro código que no se ejecuta en el compilador. El compilador no lo identifica, no lo reconoce. Es código que nada más corre que nada más sirve para que nosotros describamos un poco los procesos que estamos realizando, pero que el compilador lo ignora. ¿Okay? En este caso, esa es la manera más fácil de colocar un comentario. También lo puedo colocar al final de la línea para describir, por ejemplo, lo que hace. Aquí le decimos, esta es una instrucción, por ejemplo, para imprimir. Solamente eso. Si se dan cuenta, lo ha puesto de color verde. Eso significa de que ese para PHP también es un comentario. Es algo que no se imprime al momento de que generamos la aplicación. Luego, después de eso, vamos a tener también comentarios en varias líneas. Para colocar comentarios en varias líneas, abrimos con diagonal asterisco y cerramos con diagonal asterisco, con asterisco diagonal. Y eso, lo que hemos colocado ahí, son mensajes que van a ir en varias líneas. Por ejemplo, aquí podemos colocar, este es un ejemplo de comentario en varias líneas. Y si se dan cuenta, ahí todo está de color verde. Eso significa de que ese texto no se va a interpretar cuando nosotros tratemos de ejecutar la página. De hecho, cuando veamos la página, ese comentario no va a aparecer por ningún lugar. O sea, es un comentario que va a estar ahí guardado. Esa es la manera en la que nosotros colocamos comentarios. ¿Para qué sirven? Para que podamos documentar nuestro código, para poder decir al código qué cosas son las que nosotros estamos creando y que cuando recordemos o cuando volvamos a ver este mismo código, sepamos qué es lo que intentamos hacer. ¿Okay? No nos quedemos en la luna diciendo, ¿y aquí qué intenté colocar o qué código intenté realizar? Y la última manera de colocar código es al estilo Linux. Pueden utilizar el signo de numeral y este es un comentario. Este es un comentario al estilo Linux. Si lo guardamos y nos vamos al navegador, en el navegador van a notar que esos comentarios no aparecen por ninguna parte. Incluso si me voy a ver el código fuente, vean, en el código fuente no aparece absolutamente nada. ¿Okay? Por eso es que utilizamos esas instrucciones.
Esa es la parte más fácil, colocar comentarios, etcétera, etcétera. Veamos ahora la definición de variables. Vamos a crearnos otro archivo. Vénganse a esta parte de acá, seleccionen clase 1 y le dan al botón para crear archivo, y a este le vamos a poner variables.php. Ese se va a llamar variables.php. Todos los archivos que vayamos a crear se van a llamar, van a terminar con la extensión .php. Por lo tanto, por eso hemos creado ahorita ese otro que se llama variables.php. Ahora que ya tenemos variables.php, coloquemos el código HTML5 y en el título le vamos a poner como título variables en PHP. Abrimos código PHP en la parte inferior y también lo cerramos. Yo siempre abro y cierro el código para que no se me vaya a olvidar. Cuando ya estamos trabajando, pues si lo abrimos y se nos olvida cerrarlo, nos va a generar algún tipo de error. Entonces, para eso mejor abrimos y cerramos las llaves. Bien, ahora que ya tenemos la definición de variables, vamos a poner aquí las... Voy a cerrar también acá. Vamos a poner las reglas para declarar variables. La primera regla: toda variable inicia con el signo de $. Esa es la primera regla. Cualquier variable que vayamos a colocar, cualquiera que sea, vamos a tenerla que colocar con el signo de $. ¿Okay? Esa es una de las reglas. La otra regla es que las variables en PHP son case sensitive. ¿Qué significa eso? Que son susceptibles a mayúsculas y minúsculas. O sea que básicamente las variables que definimos en mayúsculas las tenemos que usar siempre en mayúsculas, y las que definimos en minúsculas tenemos que usar en minúsculas. Por ejemplo, si yo defino en esta parte de acá una variable que se llame nombre, y acá le pongamos Juan, por ejemplo, y luego en la parte de abajo le ponemos un eco y le ponemos que imprima la variable nombre, pero le ponemos nombre con N mayúscula, esas dos son variables distintas. O sea, eso nos tendría que generar un error. Eso nos tendría que generar un error. ¿Cómo sabemos que nos ha generado un error? Pues nos vamos en este caso a la parte del navegador. Vamos a borrar en este caso ejemplo.php. Solo dejamos clase 1. Solo dejemos clase 1 y ahí nos va a aparecer variables.php, que es el otro archivo que estamos creando. Le damos clic y si se dan cuenta, ahí me dice undefined o variable no definida con el texto que dice nombre. Eso significa que esa variable no existe. Para que funcione, yo tendría que crearme acá un $nombre con N mayúscula y ponerle en este caso Pedro.
Y ahora sí, si lo guardamos y lo ejecutamos en el navegador, ya no nos va a dar error. Si le damos Enter, ya aparece Pedro, porque básicamente estamos imprimiendo el contenido de la variable nombre con N mayúscula. ¿Ok? La otra regla en la definición de variables, el segundo carácter debe ser el guión bajo o una letra. Puede utilizar el guión bajo, puede utilizar una letra, cualquiera. Ese debería de ser el segundo carácter que acompaña a una variable. Obligatoriamente tenemos que colocarle un segundo carácter y obligatoriamente el segundo carácter puede ser un guión bajo o puede ser una letra. De ahí el resto de caracteres puede ser lo que nosotros queramos, una combinación de números y letras, incluso el carácter de subrayado. Símbolos especiales no soportan. Yo no puedo utilizar la palabra, la variable años, porque pues ya la ñ es un carácter especial. O colocar, por ejemplo, el signo de numeral o cosas como esas, sino que solamente vamos a utilizar en ese caso variables de ese tipo. Bien, ya que tenemos definidos esos ejemplos, voy a colocar acá, por ejemplo, imagínense que yo quiero crear $4x igual 25. Y ahora en esta parte de acá le ponemos un eco y le ponemos que imprima $4x. Y lo guardamos. Si se dan cuenta, incluso al momento de guardar ya nos genera un mensaje de error. Ya nos aparece subrayado indicando de que esa variable está mal definida, porque en los nombres de variable su segundo carácter no puede ser un signo, un valor numérico. Lo único que podemos hacer según la regla tiene que ser un subrayado o una letra. Por eso nos aparece marcado en rojo. Cambiémoselo ahora y pongámosle el subrayado. Y si se dan cuenta, si al colocarle el subrayado y guardarlo, se quita el error. Entonces, esa también es otra regla para la definición de variables en PHP. Ahora, algo interesante en PHP es que las variables que definimos originalmente tienen un tipo. Por ejemplo, ¿qué tipo de variable sería esta? ¿Qué tipo de dato almacena? Un entero, por lo tanto la variable sería una variable entera. ¿Okay? Pero en PHP, de manera dinámica, yo puedo cambiar el tipo de variable. ¿Se acuerdan que en Java era bien estricto? Cuando estábamos trabajando en Java, si yo definía una variable, tenía que ponerle al principio string, nombre, igual, y en ese caso el valor, digamos, hola. Si definíamos una variable entera, en Java le teníamos que colocar int, edad, por ejemplo, igual 10. Eso era en Java, pero en el caso de PHP van a notar que esto es en Java. Pero en el caso de PHP van a notar que yo puedo colocar aquí el $-4x igual y colocarle hola mundo y luego en la parte de abajo poner un eco $-4x y me va a imprimir hola mundo. Entonces, de manera dinámica, si lo guardo, de manera dinámica me está cambiando los valores. Si se dan cuenta, aquí imprimió el 25 y aquí imprimió hola mundo. O sea que básicamente cambió el tipo de la variable sin necesidad de que nosotros le indicáramos que es una variable diferente. La misma variable pasa a ser de tipo entera y la misma variable la hemos definido también como de tipo string. Eso puede ocasionar problemas cuando ya estamos trabajando con código. Puede ocasionar problemas porque probablemente alguna variable que nosotros obligatoriamente la queríamos como entera puede cambiar el tipo y eso puede ocasionarnos errores en el proceso de cálculo, digamos. Que si yo quiero, por ejemplo, esa variable la estoy incluyendo en una operación matemática y estoy intentando multiplicar cadenas de caracteres, me va a generar error.
Entonces, por eso es importante tener cuidado con eso cuando definimos una variable, que tratemos de que la variable sea del mismo tipo. Errores que tenemos en el caso de las variables con las cuales trabajamos. Bien, vamos ahora a definir. Hay dos maneras de asignar valores a las variables. Aquí quiero que vean, eso es bien curioso. Vamos a crear primero las variables por valor, así se llama el concepto, variables por valor. Las variables por valor funcionan de la siguiente manera. Yo le puedo poner $x igual, digamos, 100, y luego $y igual a $x. Igual a $x. Y ahora imprimimos en la parte de abajo. Voy a poner un eco en la parte de abajo y le voy a poner por acá un BR al inicio y le voy a poner un punto $x. Ese punto en PHP sirve para concatenar. ¿Qué significa concatenar? Unir dos cadenas de caracteres. Ahí estamos uniendo el valor de lo que tenemos entre comillas, que es un BR, junto con el valor de la variable X. Y de una sola vez nos vamos a imprimir el valor de la variable Y. ¿Ok? ¿Qué valores vamos a imprimir? Si se dan cuenta, si lo ejecuto, tenemos 100 y 100, porque en ese caso la variable X originalmente tenía el valor de 100 y la variable Y va a tener el mismo valor que la variable X. Esto es una asignación por valor. ¿Okay? Asignamos básicamente valores a las variables. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en la parte de abajo ahora le ponemos $x igual 150? ¿Qué pasaría con el valor de la variable Y? La voy a volver a imprimir. ¿Qué pasaría con la variable Y? La variable X tiene 150. ¿Qué le pasaría ahora a la variable Y? ¿Tendría? ¿Tendría que tener 150? ¿Se lo estamos cambiando a la variable Y? Probémoslo. Actualizamos y si se dan cuenta, la variable X tiene 150 y la variable Y sigue teniendo el valor de 100, porque esta asignación se le llama así, creación de variables o asignación de variables por valor. Significa que aunque yo esté igualando la variable X, al final de cuentas lo que estoy almacenando es el valor. Entonces, a nivel de memoria, ese valor se duplica. ¿Okay? Ese valor está duplicado, pero existe otra manera de crear variables. Nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a crear variables por referencia. ¿Cómo funcionan las variables por referencia? En el caso lo que hacemos acá es crearnos la variable A, por ejemplo, que va a tener el valor de 200 originalmente, y luego vamos a crearnos la variable B, que va a tener el valor de, ponemos el ampersand antes y el contenido de la variable A. Vean, ¿cuál es la diferencia entre la que tenemos arriba con la que tenemos abajo? Que ahora le estoy anticipando, le estoy agregando antes el ampersand. Entonces, esa es una asignación de variable por referencia. Veamos qué sucede si imprimimos los valores. Voy a colocar aquí el valor de la variable A y el valor de la variable B. ¿Okay? El valor de la variable A y el valor de la variable B. No es necesario, ¿se acuerdan que es opcional? Por eso les decía, el segundo carácter puede ser el guión bajo o una letra. ¿Okay? Así que por eso el guión bajo es opcional.
normalmente se utilizan para ciertas variables especiales que utilizamos en el caso de PHP, por lo tanto no es necesario el estar colocando en este caso ese guión bajo. Bien, ya tenemos ahí esas dos variables. Guardemos y veamos qué sucede. Van a notar que la variable A tiene 200 y la variable B tiene también 200. Hasta ahí no hay nada diferente. Pero ¿qué pasa si aquí cambiamos el valor de la variable A? Le vamos a poner que la variable A ahora va a valer 250. E imprimimos otra vez las variables. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que en el ejemplo anterior asignábamos y igual a x tal cual, pero en este caso asignamos p igual ampersand $a. Entonces este ampersand hace que ahora ambas variables estén referenciadas. Por lo tanto, cuando cambiemos el valor de la variable a, también vamos a cambiar el valor de la variable b. Esa es la diferencia. ¿Qué cree que pasa más? Ahorita. ¿Ahí? ¿O más? Hoy sí. Lo guardamos y si vamos a revisar acá, van a notar que ambas variables tienen 250. ¿Okay? Porque en ese caso, cuando es por referencia, cuando cambiamos el valor de una variable, modificamos el valor también de la que hace referencia a ella. Generalmente las dos variables, lo que sucede acá es que las dos variables apuntan a la misma ubicación en memoria, o sea, es la misma variable apuntando al mismo dato y eso hace que se modifiquen en ambos lados. Ya lo vamos a utilizar, alguien podría decir por eso para qué nos puede servir. Más adelante lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con funciones. Pero por el momento, la definición de variables, para que sepan que existe ese proceso de definiciones de variables por referencia. Existen unas variables especiales que ya están definidas dentro del lenguaje, o sea, ya existen y nosotros no podemos usarlas como variables nuestras porque ya son parte del lenguaje de programación. Esas variables son variables propias del lenguaje que normalmente almacenan ciertos datos especiales. Esas variables las vamos a estar utilizando más adelante en muchas ocasiones para poder utilizar, para poder sacar cierta información. Una de ellas, la primera es la variable $globals. Ese $globals es una variable especial. Yo no puedo usar globals como variable porque esa ya existe en PHP, es una variable propia de PHP. Pero ese globals lo que hace es que tiene una colección de las variables globales que nosotros tenemos creadas dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, voy a poner acá un echo y le voy a enseñar otro comando y voy a imprimir un BR y hay un comando o hay una función que se llama print-r que permite examinar el contenido de una variable. Esa la vamos a estar utilizando muy a menudo. En este caso vamos a examinar globals. Lo que hacemos con el print-r es examinar el contenido de esa variable. ¿Okay? Para eso sirve el print-r. O sea, vamos a saber cuál es su estructura. Básicamente vamos a imprimir la estructura de la variable globals. Como les decía, lo que almacena son variables globales. Entonces vamos a guardarlo. Y se observan en esa parte de acá, vean, esto es lo que tiene globals. Ese es el contenido de esa variable. Básicamente lo que le dice que lo que contiene es un array con elementos como el get, el post, el cookie, el files, y luego además de eso tiene la variable nombre que ya la definimos, nombre con mayúsculas, la variable 4x, la variable x, la variable y, la variable a y la variable b. Todas esas son variables que nosotros hemos creado y están guardadas en una colección. En esa colección que se llama globals.
Por lo tanto, si yo quiero imprimir una variable haciendo uso de globals, yo le puedo colocar echo, vamos a poner el BR para que imprima el salto de línea, y le puedo poner $globals, abrimos corchetes y entre comillas le vamos a poner que quiero imprimir, por ejemplo, la que dice nombre. Con eso lo que estamos haciendo es accediendo a la variable. Y alguien va a decir, pero ¿para qué me sirve si la variable ahí la tengo? Si en lugar de poner global nombre, mejor solo le pongo $nombre y lo voy a poder imprimir. Pero ya cuando estemos trabajando con funciones, ahí van a ver la utilidad que tiene esta variable especial que tiene PHP. Si ahora lo imprimo, van a notar que aquí en la parte de abajo ya me imprimió Pedro. Pedro, que es el contenido de la variable que teníamos acá, que es la variable nombre. Entonces, esta variable nombre ya la estamos imprimiendo en esta sección. ¿Okay? Para eso sirve, en este caso, globals. Hay otra variable lo vamos a poner acá. Voy a imprimir otra vez otro BR. Y vamos a ver la variable $server. Sí, solamente lo que hacen es concatenarlo. Si quisiera imprimir, digamos, la variable X, puedo colocarle punto y colocamos siempre globals. Y aquí colocamos en ese caso la variable que sería X. ¿Ya? Y ahí estamos imprimiendo dos variables en la misma línea. Como ese proceso sirve para concatenar, vean, ahí imprime Pedro y 150, que sería el contenido de la variable. Entonces, con concatenar puedo agregar las variables que yo quiera. ¿Okay? Bien, la variable server. Veamos el contenido de la variable server. Print array, para examinar el contenido de la variable --server. Ese comando printr lo vamos a estar utilizando mucho para que lo tomen en cuenta. Vamos a estar examinando cómo está compuesto, cómo es la estructura de una variable interna. Para eso sirve. Entonces examinamos qué elementos contienen esas variables compuestas. Generalmente lo usamos muy a menudo cuando estemos trabajando con vectores. Veamos qué es lo que contiene la variable server. Si lo guardo y nos venimos ahora al lado del servidor, al lado del navegador, perdón, toda esa información que les va a aparecer actualmente en el lado del servidor, esa información es la que contiene en ese caso server. ¿Qué es lo que contiene? Revisémosla para ver qué es la información que estamos tratando de visualizar. Contiene, más abajo, todo eso que ustedes ven acá es el contenido de la variable server. ¿Qué es lo que contiene? Básicamente es un array que contiene el HTTP host, contiene el HTTP connection, contiene el HTTP upgrade in secure request, contiene el HTTP user agent, que sería en ese caso el navegador que estamos utilizando. Si se dan cuenta, me dice que estoy usando un Mozilla 5.0, Macintosh, Intel, y esta es información que viene del lado del cliente. El HTTP asset, que estas son información que me manda del otro lado. Si sigo revisando, me aparece el path del archivo de los archivos que estamos utilizando. Me aparece la versión del software que estamos utilizando, la firma, que en ese caso es Apache 2.4, el nombre del servidor, que en ese caso dice server name 192.168.56.8, es el nombre. La dirección es esta, y lo interesante, el servidor de remoto. Y lo interesante de acá es esta, que es el remote address. El remote address es en ese caso
la dirección IP desde donde se está conectando el cliente. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que, por ejemplo, en los bancos por lo general hacen bloqueos por IP? Digamos que ellos ponen ciertas IPs, una lista blanca de las IP que se pueden conectar a los sistemas. Esa opción que ustedes ven aquí, que dice Remote Address, es la que nosotros podemos utilizar para poder sacar esa información. ¿Cómo la imprimimos? Voy a imprimir por el momento solo la IP. Voy a copiar, vean esto que está entre corchetes, lo vamos a copiar, nos vamos a venir hacia acá, voy a comentariar esto solamente para que no aparezca. Ahí lo tenemos entre comentarios. Y ahora le voy a poner un eco $-server y entre corchetes y entre comillas le vamos a poner que imprima remote address. Le vamos a poner aquí entre comillas el BR concatenado y de una sola vez le vamos a poner dirección IP remota. Entonces, si por ejemplo en algún examen o algún ejercicio les digo, mire, saque o imprima la IP remota desde donde se conecta el cliente, esa sería la opción. Entonces, con eso imprimimos la IP remota del cliente. Si lo guardan y nos regresamos de nuevo a la parte de acá, van a notar que ahora al darle Enter, por aquí aparece dirección remota 192.168.56.1, que es la que estamos generando. Voy a comentariar este globals porque me está generando demasiada información. Vamos a actualizar y vean, por acá dice dirección IP remota 192.168.56.1. Si estuviéramos conectados desde internet, imagínense que estuviéramos conectados desde su casa al servidor con eso sabríamos cuál es la IP que tiene conexión con la que se está conectando desde su casa. ¿Okay? Para eso sirve. Entonces con eso ya podríamos generar una lista blanca, solamente digamos permitir el acceso al servidor para aquellas IP que nosotros seleccionemos, aquellas IP que estén dentro de nuestra lista blanca. Bien. Vamos a ver ahora otra variable especial. Para eso nos vamos a crear otro archivo. Vamos a crearnos otro archivo. Y a ese archivo le vamos a poner suma.php. Creamos otro archivo que se llame suma.php. A ese suma.php le vamos a poner HTML5 y acá le vamos a poner como título suma de dos números. Y acá colocamos código especial que sería código PHP. Y aquí vamos a ver la variable especial llamada $get. La variable $get lo que hace es que almacena una colección de variables que nosotros enviamos a través de la URL. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior que vimos donde saludábamos o donde decíamos que el programa nos saludara, le enviamos en la parte de la URL una variable global? Entonces esa es la que nosotros, una variable específica, esa es la que nosotros recibimos a través del get. Todo lo que enviemos a través de la URL va a ser almacenado en esta variable, y desde esta variable es que yo voy a poder ver su contenido. Entonces, ¿cómo hacemos?
para poder trabajar con esos elementos. Vamos a crearnos un programa. Pongamos acá, por ejemplo, $B1 igual, salud, $-get y en esa parte de acá vamos a colocar B1 y le vamos a poner $B2 igual a $-get. Sería B2 y ahora le ponemos $total igual a B1 más B2 y le ponemos un eco y aquí le vamos a poner el resultado de sumar $B1 con $B2 es punto $total. Bien, guardamos, nos vamos a la parte del navegador y en la parte del navegador ya sabemos que acá debemos de dejar solo clase 1 y ahí nos va a aparecer suma.php. Le damos clic en suma.php y originalmente nos va a mostrar ese error. Dice de que no está definido el array o la llave P1 y la llave P2 porque nosotros tenemos que enviarlo a través de la URL. Significa que en la URL debemos de colocar, te voy a poner aquí la URL nosotros tenemos que escribir en la URL lo siguiente: suma.php, signo de pregunta, después del signo de pregunta le vamos a colocar los valores, que en este caso sería B1 igual 25 por ejemplo. Para agregar otra variable le pongo la I inglesa y le ponemos B2 o el ampersand igual 40. Esa va a ser la URL y aquí puedo seguir agregando más variables. Si yo quiero poner una B3 por ejemplo, le pongo el ampersand, le ponemos B3 por ejemplo, ya enviamos otro valor y así puedo seguir enviando las variables que yo quiera. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que editar en la parte del navegador. ¿Hola? Sí, porque no son habilitados los errores.
Bien, si le damos ahora esto en el navegador, lo voy a copiar yo. Eso lo tenemos que colocar en la URL. Vean, ya sumado. ¿Okay? ¿Qué significa? Que las variables que yo estoy enviando, las variables que yo estoy colocando en la petición, en esa parte de acá, en la URL, esas variables que después del signo de pregunta están separadas por el ampersand, esas variables las va a recibir el servidor en la variable global que se llama get. Todas las variables van a entrar en la variable global que se llama get. Y así es como yo las puedo procesar. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Google, cuando ustedes escriben Unicaes, por ejemplo, y le dan Enter, si observan la URL en la parte de arriba, van a notar que después de Search aparece el signo de pregunta, aparece una Q que dice Unicaes, luego el ampersand dice SCA-SB y aparece un montón de números. Todas esas son variables que Google está enviando al lado del servidor y las está enviando por el método get. Significa de que Google en el lado del servidor las procesa con la variable global que se llama get. ¿Okay? Esa es la manera. Existe otra variable global. Que se llama $-post. Ese $-post, que es la otra variable global, esa variable almacena todos los elementos que nosotros enviamos a través de un formulario. ¿Okay? Eso es, se lo voy a colocar acá, esto es para formulario, ya lo vamos a usar más adelante. Para formularios. ¿Se acuerdan cuando hicimos formularios en HTML? Que el formulario tiene una opción que se llama método y en ese método le podíamos colocar post. Pues ese es el método que estamos recibiendo acá. Cuando yo creo un formulario y en el método le pongo post, aquí en el lado del servidor recibimos esas variables en este elemento global que se llama $-post. Esa es una variable adicional, es una variable especial. También existe la variable especial que se llama $-cookie. ¿Qué creen que almacenamos ahí? Todas las cookies. Esas, cuando ustedes hacen una petición de su servidor, todas las cookies que tienen guardadas en su navegador viajan al servidor y se almacenan en esa variable global. Entonces, aquí se almacenan todas las cookies del lado del servidor. También existe otra variable global que se llama $-files. Ese $-files sirve para los archivos que subimos. Para archivos que se suben al servidor. Cuando en un formulario subimos una foto o en un formulario nosotros guardamos algún archivo cualquiera, un documento, un PDF, ese archivo nosotros lo vamos a recibir en el lado del servidor en la variable que se llama files. ¿Okay? Ahí la vamos a controlar. También existe otra variable que se llama $-request. Ese $-request es una combinación de get y post. O sea, todo lo que tengamos en get y post normalmente lo vamos a encontrar en la variable request en una sola colección. Y por último está la variable $-session, que ese lo que hace es guardar variables de sesión. La vamos a utilizar más adelante. Más adelante vamos a ver cómo funcionan las variables de sesión, pero por el momento sepan de que existe la variable global que se llama session. ¿Cuál es la diferencia entre las variables de sesión y las cookies? Las cookies son variables que se almacenan en el lado del cliente o en el navegador, mientras que las variables de sesión son variables que se almacenan en el lado del servidor. Esta información que ustedes van a ver acá normalmente la vamos a encontrar en el lado del servidor, mientras que las cookies son variables que se van a encontrar en la parte del lado del cliente. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Existe alguna variable para ver la información del servidor? La que vamos a sacar, la del server.
Esta es la variable del server, es la que le va a dar toda la información que tenga que ver con el lado del servidor. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a tomar un breve receso. Vamos a ¿Cuánto? Media hora. Sí, vamos a regresar a las páginas. Hoy no es necesario, 5 minutos. no es necesario ir al chalet, sería ahí donde comprar. Sí, en el minuto. ¿Y en qué minuto no se ha bajado? ¿Quién es? El Edgar cuando estaba reserva decía unos 9 o 10 minutos que regresan. Sobre la bajada del Tienen que bajar corriendo. Pues, Pero si te... Pues sí, si te podés. No lo voy a disfrutar de por hockey. ejemplo, de jugar el de entonces, y me dijo que posiblemente era su computadora. Y bueno, la opción que yo veo sería volver a instalar. sí, pero tienen que respaldar sus archivos, volver a instalar el sistema operativo y poner el antivirus a la máquina. Porque si lo vuelve a instalar, si vuelve a instalar todo y no le coloca la liga de la máquina y vuelve a copiar los archivos, si alguno de esos archivos está infectado, no lo tiene que instalar la computadora. Porque me dijo una persona de que yo le preguntaba por si tenía archivos importantes, ¿no? Porque si, por si no, no los quiero respaldar y los quiero borrar, pues... No, no pasa. Ajá. Pero me dijo que no tenía archivos importantes, entonces... Eso es lo importante. Ajá. Y en dado caso de que como hay una computadora infectada, puede ser que eso afecte también la red. En las otras computadoras. Solo en las otras computadoras, no O sea, importa. si está infectada su computadora, se van a infectar todas las máquinas que estén conectadas a la misma red. Y también igual móvil, eso diferente, puede ser diferente. Lo que pasa es de que el dispositivo, es que depende del tipo de virus que tenga. Si es un Windows, por lo general lo que va a hacer es buscar otras máquinas de Windows que tengan que ser infectadas. Pero la cosa es de que los mecanismos de infección algunas veces pueden llegar por el correo. Que él haya intentado acceder a un correo sospechoso, por ejemplo. Según me comentó, es de que recibió un correo de algo que estaba esperando esa persona y pues no se fijó de que si era oficial el correo. Entonces contestó el correo y donde... De que él puede ajá. defenderla. Sí, por eso le digo. Media vez la formateé y mi recomendación es que no va a escribir. Ajá, es bueno, yo vi esa, yo en eso estaba pensando, ¿verdad? Si la formateara, bueno, y después de formatearla, pues no la tuve porque no voy a hacer mi Acá lo que puede hacer es de que hay un programa que se llama Asset Scanner, que es de la empresa de Asset, de la antivirus, que supuestamente lo que hace es que escanea todos los archivos que están tanto en la raíz, así como si también son instalados o que están en segundo plano, ¿no? Entonces escanea todo, se tarda su tiempo, depende de todo lo que tenga instalado y ahí te va a decir si tiene algo, ¿no? No sé si me puedes mandar el nombre para... No es difícil, lo pones Asset Scanner. Ese escala. Asset. Ese. E-S-S. No, yo quería hacer, o sea, preguntarle a usted porque digamos, dije yo, puede ser de que yo haga así como el análisis así previo, pero pues la licencia no vaya a ser. También lo que puedes hacer es buscar en el administrador de tareas Ujú. y buscar en los procesos que se están ejecutando en segundo plano si hay alguno que tiene, por ejemplo, que digamos dice archivo, pero en algunas de las letras en realidad son números, ¿va? O que es
una terminación de letras y números sin ningún sentido, es porque ese puede ser, es lo más seguro, un archivo malicioso. Yo vi que también decía, porque me puse a investigar un poco, de que, digamos, si se abría el proceso de las tareas, si había algún archivo que estuviera consumiendo muchos recursos, es a ellos también estaban el problema. Ese es otro problema. Y el problema web es lo cierto, el problema web. Ajá. Entonces ahí sí tocaría ya. No lo logre quitar con el escáner. El escáner lo que te va a decir es que sí, su computadora tiene virus y te va a también decir cuáles son más o menos los archivos que tiene ese problema. Y lo que tengo entendido yo es que también te da la raíz donde está instalado ese archivo para que